Hoy vamos a ver, el tema que vamos a estar tratando hoy es la revelación general, es la primera parte, ¿sí? Y bueno, hemos comentado ya también que Dios ha hablado, ¿verdad que sí? ¿A cuántos les ha hablado el Señor? Les ha hablado a toda la humanidad, ¿no? Y vimos la semana pasada que la revelación más alta que hay de parte de Dios para nosotros, bueno, está su palabra, pero que Él nos ha hablado en el Hijo, ¿verdad? El día de hoy vamos a estar viendo acerca de lo que es la revelación general. Es algo muy general, pero lo vamos a ver en 2 o 3 temas, en 2 o 3 sesiones. Y bueno, podemos nosotros entender que a partir de la palabra de Dios, que es una revelación específica, ya lo vamos a ver, aunque los vimos de pasada, ¿se acuerdan? Vimos 4 puntos ahí. Lo primero fue la revelación general, la revelación específica, etcétera, ¿no? Entonces, ahorita que tenemos la palabra de Dios, pues cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, somos interpelados por Dios. ¿Qué es el ser interpelado por Dios? Es el hecho de que Dios nos exige explicaciones. Dios exige respuestas. Diga conmigo, Dios exige respuestas. ¿Sí? Cuando una persona va a la Biblia, generalmente va a la Biblia esperando a que Dios le explique algo. Así como que a ver si es cierto, ¿verdad? Y traigo estos argumentos, o sea, estoy hablando de manera general, ¿sí? A ver qué puedo aprender. A ver qué es lo que le voy a preguntar, algo así a Dios, pero como uno muchas veces es el que se acerca a Dios interpelándolo a Él, como pidiéndole explicaciones. Pero ¿a poco el Señor no tiene un sentido del humor impresionante? Porque luego llegas tú pretendiendo que Dios te explique algo y el Señor lo que te dice es, no, explícame tú. Y eso es lo que pasa cuando vamos a las Escrituras. Cuando abrimos la Biblia, ¿verdad? Y ya nos empieza a decir, pues estás en pecado. Ay, es que he hecho pero voy a hacer muchas cosas buenas. No puedes hacer nada para salvarte. Yo te tengo que salvar. ¿Verdad? Por eso mucha gente rechaza la Biblia. Por eso mucha gente rechaza la idea de Dios. O sea, no me quiero acercar a Dios. ¿Por qué? Pues porque ando muy a gusto en la oscuridad. Ando muy a gusto en las tinieblas. Abro la Biblia y me entran, y pasa como en la oscuridad con las cucarachas, ¿verdad? Ahora sí que cuando nos prenden la luz en el corazón y en la mente, entra la palabra de Dios, entra la luz de Dios a nuestra mente y nuestro corazón y empiezan a salir las cucarachas y las alimañas de la noche, por ahí. Entonces nos empieza a interpelar. Hemos visto ya que la Biblia no la tenemos como resultado de que hubo gente muy espiritual, muy brillante, ¿verdad? Con una mente muy brillante, que bueno, se esforzaron y trataron de darnos un mensaje positivo, o que trataron de darnos un mensaje, pues, alguna idea piadosa, ¿verdad? Y bueno, pues aquí, como yo soy especial, el resultado es este escrito que tengo. Hemos visto, muy así rápido, lo menciono también, que la Biblia es inspirada por Dios. ¿Qué dice la palabra de eso? ¿Cuánto de la Biblia es inspirado por Dios? Toda la escritura es inspirada por Dios, ¿sí? Comentamos que es una inspiración plenaria, es decir, de tapa a tapa es inspiración, no es ninguna inspiración parcial, no es parte. La Biblia, repito, no contiene la palabra de Dios, ¿verdad? Es la palabra de Dios. Porque cuando uno dice la Biblia contiene la palabra de Dios, bueno, ¿y cuál sí es y qué no es? Es como que la palabra de Dios está dentro y esos son términos muy recientes. Estoy hablando de los últimos 170 años, más o menos.
Digo, en la historia de la humanidad, 170 años es un bebé. Pero es algo muy reciente en términos de nosotros, pueden ser muchos años, ¿no? Pero, es decir, es la idea de la inspiración parcial, ¿verdad? El problema con la inspiración parcial, si viniera del hombre y si fuera parcial, pues es que, ¿y qué parte sí es y qué parte no es? Porque nadie se pone de acuerdo en eso, ¿verdad? Y hay muchos rollos que lo vamos a ver, vamos a llegar a ese punto porque vamos a hacer pedacitos la teología liberal, ¿sí? Porque necesito que vean ustedes, o necesitamos que vean ustedes, muchas cosas que se han filtrado, que andan por ahí y que necesitamos identificarlas para decir, esto viene de acá y mira, si el origen no es bueno, el resultado no lo va a ser tampoco. Porque para Dios el origen es muy importante. Porque para Dios siempre el origen determina destino. Así de sencillo. El origen determina destino. Se inició en Dios, termina en Dios. Se inició en el hombre, termina muerto en corrupción y tilín, hasta ahí llegó. ¿Sí me explico? Entonces, lo que nosotros tenemos como las escrituras ahorita, pues es precisamente ese relato que Dios hizo, ¿verdad? Que inspiró, no dictó, no le dictó a ningún escritor, ¿sí? Lo inspiró, lo empujó a que escribiera, lo dirigió a que escribiera. ¿Me están siguiendo? No le dictó. Comentamos también que por eso vemos tan distintas formas de literatura dentro de las escrituras. Vemos distintas maneras de pensar. Uno puede ver más o menos la personalidad del que está escribiendo a través de lo que escribió. Se dejan ver siempre rasgos de personalidad, ¿sí? Entonces vemos rasgos de personalidad bien distintos. O sea, no es verdad que no se ve de la misma manera el profeta Jeremías que Pablo, cualquier carta de Pablo, ¿verdad que son bien diferentes? O que Mateo, o que Marcos, o que Pedro, y entre ellos bien distintos. Pues por eso, porque Dios aún cuando son personas distintas, aun cuando tenemos una capacidad distinta, una manera de razonar, de pensar distinto, no es eso lo que se está proyectando, sino es la palabra inspirada por Dios, ¿sí? Pero no tenemos que renunciar a como Dios nos hizo. ¿Me están siguiendo? Y eso es una maravilla. Entonces, el asunto en todo esto es de que si Dios no hubiera inspirado, si Dios no hubiera revelado las escrituras, no habría manera de que supiéramos nada acerca de Él. Nos quedaríamos con algo muy general, que eso es lo que vamos a ver ahorita. No tendríamos claro muchas cosas de Dios. A lo mejor podríamos llegar a la conclusión, es Dios, ¿verdad? Existe Dios, pero hasta ahí. Entonces es gracias a las escrituras podemos conocerle a Él, ¿sí? Podemos tener un conocimiento muy claro cómo es Él, cómo piensa Él, qué le gusta, qué no le gusta. ¿Cuántos quieren llegar a ese punto? ¿Sí? De si estamos en una conversación y de repente se puede empezar a hablar y utilizar ciertas palabras y que podamos decir, oye, a Dios no le gusta que hablemos así. ¿Por qué no? Ay, no seas legalista. Bueno, pues, es que yo lo conozco, ¿verdad? Ninguna palabra corrupta salga de vuestras bocas. Ya me explico. Ya vamos ubicando cosas, lo vamos conociendo a Él, vamos viendo cómo, qué cosas sí le gustan, qué cosas no le gustan, qué es lo que Él prefiere, qué es lo que Él desea. En términos muy generales, pero tanto más pasamos tiempo con Él, ¿verdad? Pues más lo vamos conociendo, tanto más tiempo pasamos en la Escritura y vamos y revisamos y somos diligentes. Digan conmigo, quiero ser diligente. Quiero ser diligente. ¿Verdad? Tanto más estoy en eso, pues mis posibilidades de conocerlo a Él van aumentando. Porque si yo me siento por ahí y yo nada más voy a orar de repente y con eso el Señor se me va a revelar. Pues es bueno orar, es necesario orar, es importante orar, es indispensable orar.
pero el conocimiento de Él va a venir en ambas direcciones. ¿Sí? Es como, no le prediques, nada más con tu ejemplo. ¿No? O sea, ahora sí, ¿cómo así? Necesitan escuchar el mensaje del Evangelio, porque el Evangelio es un mensaje. ¿Sí? Hablado. Dios habló. El verbo hecho carne. ¿Sí? La palabra de Dios, los argumentos de Dios, el pensamiento de Dios hablado. Y bueno, gracias a Dios que lo tenemos escrito. Entonces, el hecho de que Dios nos haya dado su palabra, esto no quiere decir que el hombre no sea capaz, el ser humano, que no sea capaz de alguna manera de intuir de cierta forma, como dije hace un momento, pues que hay un Dios, que alguien hizo todo esto que nosotros estamos viendo en derredor de nosotros. Alguien que le funcione 2 rayitas el cerebro y al ver el orden, en verdad no puedes decir esto es producto de la casualidad. Cuando ves que cada cosa creada tiene un ciclo, tiene un orden, es decir, no fue pum, ya está ahí y así se quedó, ya se murió eso y ya no vuelve a existir nunca más esa flor. No, tiene un ciclo, por mencionar algo, ¿verdad? Y tiene un propósito, ¿verdad? Cada cosa, cada planta, cada animal, y llega el hombre y quita eso de ahí, ¿y qué pasa? Todo se desequilibra, todo se empieza a desequilibrar, porque todo lo hizo en un perfecto orden. Entonces, alguien que observa todo eso, dices, esto lo hizo alguien, esto lo hizo alguien muy superior y muy poderoso y muy impresionante. Hasta ahí puede llegar. O sea, sí podemos intuir eso, ¿sí? Acuérdense que fuimos creados a la imagen de Dios, hermanos. O sea, el hombre fue hecho a imagen de Dios, a la semejanza de Dios. Y aún después de la caída, el ser humano conserva ciertos rasgos, ¿sí? Pues seguimos teniendo conciencia. Algunos la tienen cauterizada, pero eso es otro asunto, ¿verdad? Algunos es más duro, tal, pero hay ciertos rasgos, ¿sí? Que no se han perdido porque, bueno, entendemos que el pecado avanza y que el pecado es esa corrupción, ¿verdad? O sea, está corrupto algo y lo va a llevar hasta la muerte. ¿Sí? Es una muerte lenta, vamos a llamar así, ¿no? O sea, la corrupción es un estado de descomposición que no se puede echar para atrás, que va a llegar hasta que eso finish, ¿sí? Pero, aún con todo esto, fíjense bien lo que voy a decir, el hombre porque fue creado con la necesidad de adorarlo. El hombre fue creado con la necesidad de adorar a Dios. ¿Cuántos ubican esos juegos que tienen un tiempo que luego se les ponen a los niños, que tiene un círculo, un triángulo, que los van poniendo ahí para que vayan ubicando los niños las formas, ¿verdad? Y una estrellita aquí y ahí lo están poniendo, pero tiene un reloj, algunos de esos juegos, ¿no los han visto? Está tic, 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 ahí va, y de repente se acaba el tiempo y ¡paz! Se bota todo. Entonces ahí están tratando de ponerlos, ¿no? De ganarles. Bueno, en el ser humano hay una forma así que dice Dios, ¿sí? Y no le puedes poner una estrellita en donde está el círculo, no entra. El asunto es de que muchos le están tratando de meter esa estrellita y se le acaba el tiempo y quedan bien estrellados, ¿sí? Entonces, tenemos esa necesidad de adorarlo. Fíjense, algo bien tremendo. Fuimos creados con la capacidad de disfrutarlo. Fuimos creados para disfrutarlo a Él, para disfrutar de todo lo que Él hizo. Eso es muy importante que nosotros lo tengamos en mente y en el corazón en todo tiempo. El asunto, otra vez, es que si Dios no ocupa ese lugar,
algo más lo va a rellenar, y el asunto es de que esa persona que está tratando de rellenar ese círculo con el estrellita, ¿sí?, siempre va a estar frustrado y solamente va a tener algunos sentidos de alivio. Cuando ya llegué a esto, ay, qué bien me siento, y al ratito, ¿esto es todo? Quiero más. ¿Esto es todo? Ya llegó a la otra etapa. No, ya alcancé esto. Y a fin de cuentas, ¿sí?, termina diciendo lo que el predicador en Eclesiastés: vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Sí? Haz lo que quieras, pero el fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Eso es, o sea, pero qué feo que pase toda una vida, qué feo que se desperdicie toda una vida para, al fin de cuentas, llegar y decir: perdí 50 años de mi vida buscando otras cosas, ahorita ya lo encontré, pero yo sabía que estaba ahí, pero lo hice a un lado, lo ignoré. Me doy a entender, hermanos, con esto. Entonces, pues todas las religiones, todas las filosofías, ¿verdad? La historia de la filosofía misma va en esa dirección, y son un testimonio, ¿sí?, de un talento religioso, de una capacidad de razonamiento muy elevado, con el que Dios creó al ser humano. Porque todo lo que se conoce, Dios se lo revela. Y si podemos pensar y podemos ser brillantes, es porque Dios nos dio esa capacidad. Y siempre debemos de añorar y de desear utilizar toda esa capacidad enfocada en Él. ¿Verdad? Es decir, todo mi corazón, todo mi entendimiento, todo mi pensamiento, toda mi capacidad de razonar. Yo no sé ustedes, yo quiero crecer en mi capacidad de razonar, pero para razonar en Él. Poder entender. ¿Sí? ¿Ustedes también? Como 3 o 4, ¿sí? ¿Cómo es? Entonces, vamos a ver, ¿qué es la revelación general? ¿Sí? Pues sencillamente la revelación general es o viene de una observación de la naturaleza. Lo que mencioné hace un rato. En muchas culturas, ¿verdad? En América, sobre todo, estaban muy desarrolladitos en cuanto a las matemáticas, en cuanto a cosas de astronomía y todo eso. Yo les he mencionado que, por ejemplo, los mayas, miren, para que ubiquemos, ¿sí? Los mayas descubrieron el cero. Hablando de matemáticas, ¿será importante el cero? Importancia cero. Cero importancia, ¿verdad? Entonces fíjense, o sea, por el descubrimiento del cero, no lo inventaron. O sea, el ser humano no inventa nada no inventa ninguna ley, solamente la descubre. Y de alguna manera Dios le da la capacidad de explicarla. Nada más. Las leyes son para explicar cómo funcionan las cosas, no crean nada. Entonces descubren el cero. Y ellos ubicaron por observación la circunferencia de la Tierra con una variante como de 80 centímetros, más o menos 80 centímetros. Eran brillantes, ¿sí? Y todos ellos eran adoradores. No adoraban al Dios verdadero, pero adoraban porque tenían esa necesidad, y observaban y observaban. Y no piensen que después de estar días y años y todo, alguien por ahí observando y veían todo eso y decían: no, pues esto lo hizo una rana. Esto, quién sabe de dónde salió. No, le atribuían a cosas, ¿no? Pero no vamos a entrar por ahí. El punto es de que la revelación general, sencillamente, pues es eso. Se da por la observación de los fenómenos naturales, ¿sí? Ver cómo opera el cuerpo humano. Dicen, esto tiene un diseño impresionante.
Sí, yo en alguna ocasión les he comentado esto. El cuerpo humano es el laboratorio químico más impresionante que existe. Tan impresionante que todavía no saben todas las funciones. ¿Sí? Creo que uno de los laboratorios o el laboratorio más grande de bioquímico que existe está en Alemania. Y son quién sabe cuántos pisos y no sé cuántos científicos están ahí. Bueno, todavía esos no le llegan al cuerpo humano. Y Dios lo hizo puño de tierra ahí. Listo. Imagínense todo lo que sopló en el hombre, todo lo que le metió cuando sopló. Piensen, ubiquen, siéntense ahí como que váyanse en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Piensen en eso, empiecen a ver y denle gracias a Dios. Y adoren al Señor. Solamente por eso. Porque ahora nosotros entendemos quién lo hizo. ¿Sí o no? Y esa es una bendición. Bueno, entonces la revelación general es universal, ¿verdad? O sea, es decir, todos los hombres la pueden ubicar, todos los hombres pueden llegar a ello por una reflexión, por un ejercicio, repito, de reflexión. Pueden llegar a la conclusión, esto lo hizo alguien supremo. Esto lo hizo alguien que está por encima de todo esto que se hizo y lo sostiene. Esa es la conclusión más lógica de alguien muy inteligente. ¿Sí? Cuando alguien dice, no, esto, Dios no existe, eso no es alguien muy inteligente. Ese es alguien muy necio. ¿Sí me explico? Entonces, uno de los reformadores, todo esto que les acabo de mencionar, todo esto que les he hablado en más o menos 20 minutos, él lo explicó en 2 o 3 líneas. ¿Sí? Dios ha inscrito en cada una de sus obras ciertas notas y señales de su gloria tan claras y excelsas que ninguno, por ignorante y rudo que sea, puede pretender ignorancia. Eso es con respecto a la revelación general. Todavía no entramos a ninguna particular, es algo muy, muy general. ¿Sí? Y esto, bueno, de una manera más precisa, inspirada por Dios, por el Espíritu Santo, Pablo lo escribió así, ¿verdad? Romanos 1, 19 y 20, en la Nueva Biblia de las Américas se lee así. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Reina Valera también dice entre ellos, pero es más preciso dentro, porque entre ellos es, por ejemplo, puede andar, voy a tomar de ejemplo a Daniel. Daniel está entre nosotros, ¿sí o no? Nos podemos poner alrededor y él está entre nosotros, pero no está dentro de nosotros. No es algo interno. Entonces, por eso es más preciso esto. Lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. ¿Sí? Pues Dios se los hizo evidente. ¿Quién se los hizo evidente? Dios. O sea, Dios, yo me voy a dar a conocer de una manera general. Y de ahí vamos a empezar. Dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. O sea, su poder, su divinidad, sus atributos invisibles. O sea, ¿entendieron? Tiene que ser alguien que tiene un poder inmenso, que sabe todo, que puede todo, que lo mantiene todo en orden. Esa es la revelación general, te puede llevar a ese punto. De hecho, es a donde te lleva. ¿Sí? Dice, de manera que ellos no tienen excusa. Aquí solamente está en una revelación general. ¿Sí? Porque yo he escuchado en más de una ocasión esto. No, ahí está, es que estos eran creyentes, conocían a Dios, ¿verdad? No, esto es una revelación general. Aquí se está refiriendo al hombre nada más, al ser humano.
al hombre natural, al hombre sin Cristo. ¿Estamos aquí? Entonces esto nos lleva a muchas preguntas, ¿verdad? Yo diría de carácter existencial, de las que el ser humano necesita respuestas. Y la filosofía no se las da, aunque puedan buscarlo en la filosofía. Escúchenme muy bien. Ninguna religión le puede dar respuestas a todo el ser humano, sino solamente Dios. A estas preguntas básicas. ¿Están listos? Por eso la primera pregunta sería esta. ¿Alcanza la revelación general? ¿Será suficiente la revelación general? No. Pues no. Porque la revelación general, otra vez, nos lleva solamente a conocer acerca de Dios. ¿Sí? ¿Verdad? Pero en esta revelación general no hay mensaje de salvación. No existe el mensaje de salvación ahí, no está revelado. Es algo muy general, ¿sí? No hay ninguna invitación a la comunión con Dios. O sea, Dios se quiere comunicar conmigo, me quiere hablar. Ay, no hay esa revelación general. No me habla del deseo de Dios de tener un intercambio de afectos con Él. No me la da, ¿sí? Entonces, pues sí, llega a hablarme que Dios existe, que hay un ser supremo, ¿verdad? Que me debe de poner con las antenas hasta arriba para yo buscarlo y decirle, Señor, aquí estoy. Voy a poner un ejemplo, ¿sí? No voy a entrar ahorita por ahí, pero para que lo podamos aterrizar, todo esto que le estoy diciendo, que lo podamos aterrizar. Por ejemplo, Abraham, ¿sí? Abraham. Yo no sé si ustedes se han metido en cuál era la cultura en Ur de los Caldeos. ¿Sí? Pues tenían sus sigurats ahí, eran adoradores al sol, al luna, toda la vida de la comunidad, toda la vida de esa civilización giraba en torno a deidades. ¿Sí? Sus deidades definían la vida de la comunidad. Por eso, repito, tenían los sigurats, tenían ciertos sacrificios, entendimiento, ¿sí? Abraham, toda su vida vio eso, generación a generación, crecieron, vieron, todo eso lo vio él, toda su vida. Y de repente, ¿sí? Dios le habla. O sea, ¿y cómo supo que era Dios? ¿Cómo supo que era el Dios que había hecho los cielos y la tierra? Porque Dios se reveló a él. Pues estuvo dispuesto. Yo no sé si Dios vio la disposición que había en él. No sé. No te dice la Biblia. No te lo explica. Nada más te dice, Dios escogió a Abraham. Yo no sé por qué razones tuvo, pero lo hizo. Y decidió, y Abraham lo conoció a él porque Dios decidió revelarse a él. ¿Sí? De una manera específica. ¿Sí? No de forma general. ¿Sí? Sino de una manera muy específica. Entonces, bueno, con esta revelación general, repito, pues podemos llegar a conocer a Dios. No es suficiente para que nos responda cosas que ahorita vamos a entrar en esas preguntas, ¿verdad? Y bueno, aun cuando ubicamos que hay un Dios, podemos seguirlo ignorando hasta que Él se revela a nosotros. ¿Y ahora cómo se revela al hombre? Por medio del Hijo. Ahí está el Evangelio y lo tenemos por escrito, ¿sí? En Hechos capítulo 17 versículo 23 se lee así: porque mientras pasaba, ahí estaba Pablo, ¿no? En Atenas. Sube a la escalinata, pum, llega y bueno, cuando andaba por la ciudad dice que su espíritu ardía, ¿no? O sea, decía, ¿cómo es posible tanta idolatría? Siendo, ahora sí que dispensen la expresión, siendo aquí la cuna del pensamiento, o una de las cunas principales del pensamiento de la humanidad.
tantas escuelas de filosofía, tantos hombres tan inteligentes, ¿cómo puede ser que sean tan brutos? Estaba así, ¿verdad? Y llega ahí a la parte del Areópago, ¿verdad? Y estaba un montón de estatuas y de deidades, y de repente voltea y ve una donde ponían a los bustos y que ponían a las figurillas vacía. Por eso dice, mientras paseaba y observaba los objetos de su adoración, ¿se fijan? O sea, ¿qué es lo que ustedes están adorando? Dice, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. ¿Sí? Ahora, una lectura alterna a eso es: a un Dios no conocido. Ahí está en mayúsculas porque es bueno, pues es una cuestión de edición, ¿no?, de la Biblia, esta traducción, pero es con D minúscula, porque ellos, recuérdense que los griegos, la palabra para decir Dios, ¿sí?, es theos, ¿ok? Theos viene de Zeus, es decir, para ellos, ya después fue una deformación del idioma, ¿no?, pero para ellos el Dios de los griegos era Zeus, ¿sí?, porque si se pronuncia Zeus, no Zeus, no es o Zeus, no, era Zeus, ¿sí? Y ya después quedó la palabra Dios como Theos, ¿sí? Entonces ahí lo que está diciendo, a ese Zeus que nadie conoce, ¿sí?, nadie lo conoce, ahí está, pero nadie lo conoce, y por si acaso mejor le ponemos un altarcito aquí por eso, fíjense bien, yo les comenté en alguna ocasión algunas de las versiones de la Biblia que pasa y dice, yo he observado que ustedes son bien religiosos y tal, ¿se acuerdan? Bueno, la palabra original es, ustedes son tan supersticiosos, ¿sí? Eran supersticiones los que tenían, por eso dice, bueno, pues miren, aquí se lo encuentran, dice, esta inscripción, al Dios desconocido, dice, pues lo que ustedes adoran sin conocer, eso yo les anuncio. No, hombre, ahora, si ustedes ven todo ese discurso que Pablo les dio a los atenienses, no les empezó hablando de Jesucristo, porque no iban a tener ni siquiera idea de qué les estaba hablando, porque no habían redes sociales, porque, ¿sí?, no había toda esa información que circulaba de una manera tan rápida como hoy en día, pero se los lleva. Vean ustedes, ahora sí que es una de las tareas, ¿sí? Vean el discurso que da ahí en Hechos 17. Empieza a hablarles de Dios como creador. Él creó los cielos, creó esto, mató el género humano, nos hizo para Él, somos de Él, y les empieza a decir ahí, y les va diciendo, y los lleva al arrepentimiento, ¿sí? Entonces, bueno, eso está ahí. El asunto es que la razón y la intuición pueden contemplar o llegar a estoy siendo muy reiterativo, ¿sí?, a la conclusión de cómo es Dios. Pueden llegar hay Dios, pero no lo conozco. Ese es todo el asunto, ¿sí? No lo conozco, pero yo tengo esas preguntas que mencioné hace un ratito, existenciales, que las tienen ahí en pantalla, ¿verdad?, que nadie más las puede responder. Y son preguntas muy sencillas, hermanos. ¿De dónde vengo? ¿De dónde vengo? O sea, el pensamiento de que el hombre viene del mono es muy reciente, que viene de o sea, necesitas más fe para creer eso. Es más, se necesita tener una necedad más grande para descansar en eso que observar. Se necesita una necedad y una
una ceguera, una necedad, unas ganas de rechazar, ¿sí? Una determinación de rechazar, que el sencillamente ponerse a observar. Por eso dice la Biblia, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Lo ven? Entonces, ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Sí? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Qué propósito? ¿Para qué estoy aquí? Ninguna religión se los va a dar. Ninguna filosofía, por muy desarrollada que esté, les va a contestar esto de una manera verdadera. ¿Están aquí? Entonces ahí están estas preguntas, pues ahí están, pero hay otras que son muy semejantes, ¿verdad? El asunto es de que la revelación general no tiene respuestas para esto. No tiene respuestas para los problemas que estas preguntas plantean. ¿Son preguntas sencillas, sí o no? A ver, lo voy a regresar. ¿Son preguntas sencillas, sí o no? Sí. Se ven sencillas, pero no hay. Pero son muy profundas. O sea, se ven, un niño te lo dice. Pues si el niño ya le hablaron de Cristo, ¿sí? Si él lo ubica, no la revelación general, porque por lo mismo pequeño, todavía no tiene los elementos para observar y para llegar a conclusiones. Pero alguien más desarrolladito, pero si al niño tú le enseñas, el niño aprende. ¿Sí? Entonces, otra vez, la revelación general no da respuestas a esas preguntas. Porque esas preguntas la respuesta a esas preguntas están muy por arriba, muy por encima de cualquier capacidad que el ser humano pueda tener. Aunque sea muy capaz, aunque sea una persona super mega archirrequete contra inteligente, ¿sí? No te puede responder eso por sí mismo. No puede llegar a esa conclusión por sí mismo, aunque diga, bueno, sí, hay Dios. Pues yo asumo que Él también me creó a mí, pero no tengo idea. ¿Sí? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Chica. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? No, el La gallina. A ver, pónganse de acuerdo porque están divididos y ninguna casa dividida prevalece. La gallina porque le Pues la gallina. ¿Sí? Ahora, como dicen, ¿qué fue primero? ¿La gallina o el café? Pues el café. Porque primero fueron las plantas. ¿Qué hubo? No, si ahorita ando bien filoso, ando bien. ¿Qué creen que hay incubadora en el? Sí. Sí, o sea, no, ya le está cayendo la revelación a ustedes también, ¿verdad? Bueno, entonces, esto nos lleva a preguntas, a más preguntas que son importantes. O sea, el hecho de decir, bueno, ¿hasta qué punto es capaz el ser humano, en la condición que tiene, en su estado natural, ¿sí?, de conocer a Dios? ¿Qué capacidad tiene de conocer a Dios por sí mismo? Cero. ¿Sí? ¿Cómo se van a volver a Cristo si no se les predica? Aunque les des un muy buen ejemplo. Porque tú les puedes dar un super ejemplo y la otra persona puede decir, bueno, pues es una persona muy decente, será cristiano, puede ser un buen musulmán, hay buenos musulmanes, buenas personas, no todos son terroristas. ¿Sí me explico? O sea, hay pues, como personas, hay católicos que son muy decentes, que son muy temerosos de Dios. Eso no quiere decir que conozcan a Dios. Si no han abrazado el Evangelio, no lo conocen. Y no porque nosotros lo estemos inventando, es porque la palabra de Dios lo dice, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. ¿Sí?
Solamente yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Eso solamente lo dijo el Señor. ¿Sí? ¿Quién sabe se las voy a averiguar luego cuando lleguemos ahí? ¿Quién sabe cuántas miles de veces dice en la Biblia, así dice el Señor, o cualquier forma que tenga que ver con una afirmación de que eso fue dicho y eso que está escrito fue dicho por Dios? Solamente la Biblia tiene eso y ustedes deben de saber eso. No, que el Corán, por el medio en el que estamos, ¿no? Eso sería lo más cercano quizá. No, pues es que el Corán y tú la Biblia, pero yo el Corán. Sí, está bien, tu Corán. Pero no hay al final de ninguna sura, hay pues así dijo Alá. Esto es palabra de Alá. ¿Sí? Eso que están ahí son pensamientos de Mahoma. Y algunos de ellos más retorcidos que nada. ¿Sí? En un principio sí, como que ahí la llevaba y en el sentido de que tenía buenas aspiraciones, pero ya después, por eso yo les he comentado que luego en el Corán ustedes van a ver como a 3 o 4 Mahomas distintos. Es la misma persona, pero con un pensamiento opuesto y contradictorio el uno al otro. Y lo que vimos la semana pasada es Dios no se contradice. Nunca. ¿Sí? No, aquí en la Biblia, aquí se contradice. Son aparentes contradicciones. Te vas de fondo y no hay ninguna contradicción. Hay un mal entendimiento. Puede haber una mala interpretación, pero ninguna contradicción. Es decir, filológicamente, miren, aún que no sea creyente, pero es un buen filólogo, honesto, ¿sí? Va a buscar y va a ver todo y te va a decir no hay contradicciones, aunque no sea creyente, solamente por el texto, solamente por esa palabra revelada. Yo estaría ya colgado de las lámparas diciéndole gracias, Señor, pero a lo mejor no se cuelguen porque sí se caen, y ahorita con el zapateado que van a dar ya es suficiente, mejor no le arriesguemos, ¿verdad? Zapateado nigeriano, sí. Entonces, fíjense qué importante, ¿verdad? Cómo Dios imprimió eso. Alguien dijo con mucha certeza, no se los escribí, dice, pero está esculpido en el alma de está esculpido en el hombre me rewindo para atrás. Está esculpido en el alma de cada hombre un sentimiento de divinidad, el cual de ningún modo se puede destruir y que naturalmente está arraigada en toda esta convicción que hay un Dios. ¿Lo repito? Sí, por favor. Luego se los mando ahí, pero se los a petición del público. Está esculpido en el alma del hombre, está esculpido, es que le estoy dando tiempo para que noten, en el alma de cada hombre un sentimiento de la divinidad, no de divinidad, de la divinidad. Muy importante, ¿sí? Porque si dijera de divinidad es de que cada hombre es Dios, y eso es panteísmo. No, de la divinidad, ¿verdad que sí importan las palabras? Y dos letritas le cambian todo el sentido, ¿verdad? Dice, el cual, es decir, ese sentimiento de la divinidad, de que Dios está ahí, el cual de ningún modo se puede destruir y que naturalmente está arraigada en todos esta convicción. Es decir, todo hombre dice que hay un Dios. Ya se los mando más tarde. Entonces, si por un lado es verdad que hay personas, ¿verdad?, que pueden tener una capacidad, una sensibilidad, pues para las cosas de Dios. Hay gente muy sensible desde niños, ¿sí o no? Sí, yo he escuchado, yo sé que aquí hay,
que desde muy pequeñitos, así como que, ay Dios, y un temor, algo así. No quiere decir que eran cristianos, ¿verdad? Pero estaba esto que acabamos de mencionar. Ese deseo, porque entiendo que hay algo más y sé que me falta. Y cuando llegaron a Cristo, esto es. A lo mejor se la pasaron 20, 25, 30 años. Y cuando llegó ahí y anduvieron buscando en una religión y en esta filosofía y andaban allá con los Hare Krishnas y luego andaba por otro lado y terminaba, y ya después que llegaban como al máximo decían, no, esto no es, sigo con esa, y seguían con esa búsqueda. Llegan a Cristo y dicen, ¿sí? En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Esto es, ya embonó, ¿verdad? En el círculo ya embonó esa pieza, Dios, ahí está. Ahora, a partir de ahí, tenemos que echarle ganas, no para que la pieza embone, ¿sí? Pero a consecuencia de que tenemos esa pieza. Antes no podíamos vivir en agrado a Dios, aunque quisiéramos, porque no sabíamos cómo, porque no lo conocíamos, hermano. Por eso el apóstol Pablo dice ahí en Romanos 8, de una manera tan sencilla. Antes andamos lo voy a parafrasear, ¿sí? Esta es versión Rocío habla hoy, ¿sí? Antes andamos haciendo nuestras cosas, ¿verdad? Y queríamos agradar a Dios, pero por más que nos esforzamos, es más, no podríamos. De hecho, ni siquiera queríamos. ¿Sí? ¿Sí dirías así, verdad? Sí parece. Bueno, ya hay que seguirle porque luego ustedes me distraen. Entonces, sí hay quien puede tener esa idea, pero hasta ahí llega. Es solamente un sentir vago con respecto a Dios, pero no hay precisión. Eso, acuérdense, revelación general. Ubico que existe Dios, pero hasta ahí, nada más, ¿sí? Entonces sí hay, pues más que nunca podemos verlo esto, ¿verdad? Una indiferencia creciente hacia el Señor. Yo diría rampante, ¿verdad? Así de, pero trae turbo, ¿sí? Un rechazo a Dios, ¿sí? Porque hay un rechazo a la verdad misma. Yo quiero que noten esto. Cuando ves, bueno, yo les he comentado, ¿no? Hay todo un tema de ingeniería social, ¿sí? Que no te llegan todo de un golpe. O sea, van poniendo fundamentos. Y dentro de la ingeniería social es ir cambiando ciertas palabras, el sentido de ciertas palabras. Porque acuérdense que las palabras son bloques para construir el pensamiento. Un pensamiento se construye, un argumento se construye en base a palabras, ¿sí o no? ¿Qué pasa cuando le cambias el sentido a esas palabras? Ya, se va distorsionando. Y lo puedo decir, digo, con toda libertad, lo hemos comentado muchas veces. O sea, ahorita gente muy inteligente, entre comillas, ¿sí? Pregúntales qué es una mujer y no te lo pueden definir, ¿sí? Les dices qué es un hombre, tal cosa, ¿sí? ¿Y qué es una mujer? Bueno, el término es muy amplio. A mí me gustó mucho, y lo voy a decir, a mí me gustó mucho le hicieron una entrevista a Rishi Sunak, ¿sí? Y fue oye, ¿qué es una mujer? Una mujer es adult female. Eso fue lo que dijo. Ya, eso es una mujer. Es un ser humano,
es un ser humano femenino adulto. Eso es una mujer. Ya. Y me gustó mucho una declaración que hizo hace como 10, 12 días, por ahí, ¿sí? En una, ¿verdad? Y que dice, ¿por qué? O sea, ¿por qué andamos batallando, verdad? Y rompiéndonos la cabeza, que si hombre, que si mujer. En una escuela uno necesita decir si es niño o es niña. En un hospital eres hombre o mujer, porque tengo que tratar distinto. ¿Sí? O sea, no, es que yo soy un ser humano, soy una persona que da a luz. Ah, eres una mujer, ¿para qué cosa te vas? ¿Sí? Pues ya, listo. No. Y dice él, no nos hagamos un lío, solamente hay hombre y mujer. Dice, es sentido común. Ahora, pues estoy haciendo un paréntesis, ¿no? Entendemos que políticamente eso puso a todos así como que... ¿Sí? Pero fíjense, a lo mejor él sabía que se estaba en un sentido dando un balazo solito en el pie. Pero por el otro lado mostró liderazgo. Mostró liderazgo. ¿Sí? Dijo, yo no me voy a ir con la mayoría. Esto es sentido común, esto es la verdad. O sea, ¿para qué? Para quedar bien. Esto es, y vámonos por ahí. Puedes estar de acuerdo o no. ¿Sí? Pero tienes muy en claro por dónde voy. Si te quieres subir a otro camión, pues ese es tu asunto. Si te quieres subir pero ya sabes por dónde vas a ir por aquí. Mostró liderazgo. ¿Sí? Y en ese sentido, mis hermanos, usted y yo, como creyentes, tenemos que ser sal y luz. Y debemos tener muy en claro cuál es la revelación no general de Dios. Ahí está. Pero conocer a Dios. Porque estamos rodeados de tinieblas, hermanos. Entonces, que no nos dé miedo en un momento dado decir, no, esto no es así. Yo no estoy de acuerdo con... No, ¿por qué? Porque esto es así. Porque esta es la verdad. ¿Sí? Tú no puedes ser lo que tú quieras ser. Hablando en términos XX y XY, punto. ¿Verdad? Porque dentro de 200 años y alguna escarba por ahí algo y encuentra algún hueso, no va a decir, o la osamenta por ahí, no va a decir, pues esto, quién sabe qué sería. ¿Sí? Hace poquito fuimos al Museo Británico, ahí andaban todos dormidos todavía, ¿no? Sí, pero entre el jet lag y las caminadas andaban todos dormidos, ¿no? Pero en una de las salas estaba un joven, un hombre más o menos de tal edad, egipcio, de hace como más de 5,000 años, que murió de una puñalada que le pusieron atrás ahí. Tenía un amigo bien traidor, ¿sí? Y murió de una puñalada por la espalda, y ahí está el agujero, ¿sí? Pero te dice, o sea, es un hombre más o menos de entre tal y tal edad, eso es lo que va a pasar. Oye, ¿qué habría sido? ¿Qué preferencia tenía? ¿Sí? ¿Le gustarían los hombres, las mujeres o los árboles? O las momias, andaba bien fascinado con las momias, no sé, no andaban con eso, sencillamente dice, esto es un hombre, tiene todas estas características, esa es la verdad objetiva. ¿Me doy a entender con esto, hermanos? Entonces, por eso, pónganme atención aquí, ya estamos yéndonos para el final, ¿sí? Lo único que nos puede blindar, proteger de caer en el engaño es la verdad. ¿Usted no quiere caer en el engaño? Conozca la verdad. ¿Sí? Ocultarle la verdad a otros es es un riesgo. O a nosotros mismos. Pero es conocer la verdad. ¿Sí? Ahora, si la verdad se rechaza de una manera abierta, de una manera deliberada, pues entonces quien lo rechaza ya está expuesto completamente a la mentira. Ya quedó expuesto a la mentira, ya quedó expuesto al error. Y teológicamente les puedo platicar
horas historias de terror, ¿sí? Cuentos de la tumba. Les puedo platicar de esto. Y seguramente usted puede tomar otro tiempo para platicarme otros, porque seguramente han de haber muchas cosas que nosotros no hemos visto, ¿verdad? Entonces, no en vano, el Señor Jesús les dijo en repetidas ocasiones a sus discípulos: cuídense del engaño, cuídense que nadie los engañe, que no les den gato por liebre, ¿sí? No compren mentiras, conozcan la verdad, esa es la única forma. Yo se los he dicho esto. Usted a mí me puede traer, ay, aquí un café, y me trae uno soluble. Dices, eso no es café. Es una bebida. No escuché, pero es una bebida que tiene sabor, pero eso no es. Pero ¿por qué dices? Está muy bueno, está muy rico. Y mira, le echas cremita. No, hombre. No, sí, yo no digo que no. Pero no es café. ¿Por qué? Porque yo lo conozco. Y conozco el bueno. ¿Sí? Y conozco el bueno. Entonces, después de todo esto, pues viene lo que hemos conocido como la propaganda atea. Pero eso es algo muy reciente, ¿eh? Eso es algo reciente. ¿Sí? Fíjense que antes a los cristianos en el Imperio Romano les llamaban ateos. ¿Sí? Les llamaban ateos. Porque no veían, dice, bueno, pues ustedes son ateos. No creemos en Dios. ¿Y dónde está? Pues acá adentro. Es que le iba a hacer así, pero le voy a pegar al micrófono. Es que está aquí uno aquí. Bueno, de este lado. Aquí. ¿Sí? No, tú eres ateo. O sea, ateus. Sin A es sin Dios. Eso quiere decir ateo. Sin Dios. Es una palabra yuxtapuesta. A, sin, Zeus, Dios. ¿Qué? ¿No? ¿Cómo la ven? Entonces, eso impacta, por supuesto. Si empiezas a destruir los fundamentos, ¿sí? Si le empiezas a pegar los fundamentos, el Salmo 11 dice, bueno, ¿y qué será del justo si le quitan los fundamentos? ¿Tú quieres derribar un edificio? No le pegas a la azotea. O sea, si le quieres hacer daño, aviéntale donde pegue, ¿sí? Pero si lo quieres derribar, te tienes que ir al fundamento, ¿sí? Y hay métodos de demolición que ni siquiera necesitan explosivos. Con agua a presión. Le inyectan agua por aquí, en este punto por acá, en este punto por acá, ya, apachurra el botón. Se viene. Pégale al fundamento, ¿sí? Entonces viene la propaganda atea, todo el tema de las ideologías, ¿verdad? No me voy a meter ahorita por ahí, que todo eso se va construyendo a espaldas de Dios, ¿verdad? Que todo eso, me refiero pues fuera de la palabra de Dios, fuera de quien es Dios, ¿verdad? Y de la manera que sea, pues esto ha tenido un impacto muy, muy particular en nuestros días de hacer maleable la revelación general. ¿Cuántos ubican lo que es maleable? Un metal maleable es algo manejable, pero la maleabilidad es hasta dónde lo puedes estirar sin que se rompa, ¿sí? Entonces es así como que esto es la revelación general. Sí, pero vamos a ver, y lo siguen estirando y lo siguen estirando. En muchos casos ya se les reventó. Terminamos con esto, hermanos. Alguien escribió ahí en el siglo XVI, muy conocido, ¿no? Pero dice, así como la experiencia muestra que hay una semilla de la religión plantada en todos por una secreta inspiración de Dios. Cuando entendemos religión, se está refiriendo a la vida piadosa, ¿ok? El término religión ahorita tiene una connotación distinta a como la tenía hace 5 siglos. ¿Sí? Dice, así también, por otra parte, con gran dificultad se hallará uno entre 100 que la conserve en su corazón para hacerla fructificar.
decir, lo que está diciendo es, todo mundo tiene esa semilla que Dios le puso ahí, pero no todos les interesa. Y hay quienes va, y bueno, uno entre 100, ahí responde. Yo no sé qué es uno entre 1000, pero está haciendo solamente una aclaración o está subrayando que son pocos. Y es lo que el Señor dijo. ¿Sí? Es lo que el Señor dijo. No son los muchos, son los pocos. Son pocos los que responden. Dice, pero no se hallará ni uno solo en quien madure y llegue a sazón y a la perfección, porque sea que unos se desvanezcan en sus supersticiones o que otros a sabiendas maliciosamente se aparten de Dios. Todos degeneran y se alejan del verdadero conocimiento de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿nos alcanza la revelación general para conocer a Dios? No. Necesitamos algo más específico, pero vamos a seguir ahondando en esto. ¿Les parece bien? Entonces, yo espero que al ir entendiendo un poco más de esto, mis amados, apreciemos en mayor medida el hecho de que tenemos la Biblia a la mano. Tenemos la Biblia a la mano, ¿sí? Y si no crecemos en nuestro conocimiento de Dios, no es porque Él no haya hecho su parte, sino por flojos y descuidados. ¿Sí? Digo, esto lo tengo que decir aquí porque ustedes han dado pasos hacia adelante de sacar la cabeza por encima del común, ¿verdad? En algún sentido esto todos deberían de estar aquí, debería ser parte de, pero no todos les interesa. No todos están dispuestos a pagar un precio de levantarse más temprano, de esforzarse, ¿sí? Pero si valoro, si esto lo veo importante, pues qué bueno y les felicito porque estén aquí. ¿Amén? Entonces, para que se pongan bien felices, la semana pasada hasta aplaudieron, hasta casi nos invitaron a desayunar saliendo de aquí. Me trajeron una manzana y... Sí, pero estaba envenenada. Mira, te salió la maldad ahí, pero sí. Y las manzanas que te llevó, las mandarinas esas, ponlas aparte, ¿eh? Bueno, quién sabe, porque ya le diste a Chuy, ¿ya comieron de esas? ¿Sabes? Si comiéramos, pues ahí está, listo. Pero ya ahorita ya supimos. Sí, entonces, ¿de qué se trata esta tarea? Bueno, en su libreta de apuntes para poder compartirlo. No quiere decir intercambiarlo, pero es, yo esto, así, leerlo, ¿sí? Pero eso, pues tenemos 2 semanas, porque la siguiente semana no tenemos clase. Estamos en half term. ¿Sí? Desarrolle en sus propias palabras, no lo copie de los escritos que le he mandado. ¿Sí? Desarrolle en sus propias palabras las respuestas a las siguientes preguntas. Ahí le va, la primera pregunta. ¿Podemos alcanzar un claro y correcto conocimiento de Dios si Dios mismo no se da a conocer? Bueno, no me contesten ahorita. ¿Sí? Pero no nomás, ya sé, no está re fácil. No, pongan por qué no. ¿Sí? Número 2, defina la revelación general en sus propias palabras. ¿Sí? Número 3, ¿es suficiente la revelación general? En sus propias palabras, ¿sí? Y desarrollado. Número 4, ¿por qué cree usted que la revelación general ha dejado de tener poder sobre muchos hombres en nuestros días? Desarrollado. Ese ya no fue de no, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué? Pues porque no. Entonces, bueno, con esto concluimos la clase de hoy, hermanos.